Bueno, muy bien. Entonces, nos detenemos un chiquito acá para hacer nuestro resumen como siempre. Entonces, hasta ahora hemos visto que las proteínas son importantísimas en nuestra vida. No podemos obviar las proteínas de la alimentación. No podemos dejar de consumir proteínas. Y ahí va para los famosos veganos estrictos, ¿verdad? Que generalmente obvian ciertos nutrientes tan importantes como las proteínas. De hecho, que las proteínas de la carne son proteínas de excelente valor biológico. Por eso es que la dieta ovo-lácteo vegetariana es de alguna manera, la dieta más aceptada desde el punto de vista nutricional. Ahora, dejar de consumir carne es una elección personal, pero eso tiene implicancia en la salud. Otro ejemplo, la carne es una rica fuente de hierro hemínico. La única forma en que se absorbe el hierro es en forma de hierro hemínico. ¿Qué es el hierro hemínico? El hierro unido a la hemoglobina. Entonces, en los vegetales no hay hemoglobina, por lo tanto no va a tener hierro hemínico, lo que significa que normalmente este tipo de personas tienden a hacer anemia. Ya vimos que hay formas de complementar algunas fuentes pobres con otras fuentes enriquecidas para tener los 8 aminoácidos esenciales. La proteína del huevo sigue siendo la referencia porque es súper rica en aminoácidos esenciales y en otros nutrientes. Por ejemplo, les doy, por decirlo así, hay un fosfolípido muy importante que es fosfocolina. Fosfocolina es, por decirlo así, la base más importante para los esfingolípidos. Y los esfingolípidos se encuentran en la vaina de mielina. La vaina de mielina es una membrana aislante que permite una buena transmisión del impulso nervioso. Cuando esta vaina no está correctamente estructurada, se pierde la información. Por lo tanto, el huevo contiene fosfocolina, que es importantísimo para mantener la integridad de las células nerviosas. Por eso es que se recomienda un huevo para el adulto mayor todos los días. Por eso es que los abuelos de antes tenían 110 años y tenían una memoria perfecta. Y por eso los niños tenían una mejor captación. ¿Por qué? Porque el desayuno incluía un huevo. Cosa que deberíamos de volver a eso para enriquecer nuestro desayuno. Yo creo que el problema nutricional actual está en el desayuno. El desayuno es pobre nutricionalmente. Café con leche con una galletita, café con leche con un pan, café con leche con pan y manteca. O sea, de hecho, el desayuno sigue siendo nuestro problema actualmente. Es pobre. ¿Por qué? Porque está enriquecido en carbohidratos y si le pones manteca en grasa, pero está pobre en proteínas, vitaminas y minerales. Así que hay que buscar opciones saludables de desayuno que incluyan nutrientes de alto valor biológico y reducir la ingesta calórica en el almuerzo y en la cena, cosa que hacemos exactamente al revés. El mejor alimento del día es la cena. Bueno, muy bien. Lo que nosotros habíamos visto por su composición, si están formadas solamente por aminoácidos, se llaman proteínas simples. Una de ellas es la albúmina, que dependiendo el tipo del alimento en el que se encuentra, recibe su nombre. En el huevo, ovoalbúmina, en la leche, lactoalbúmina, en la sangre, ceroalbúmina y en el trigo, leucocina. La albúmina es la proteína carrier por excelencia. Va ahí con la carrier, transportadora por excelencia. No se olviden, regula la cantidad de agua que hay en los compartimientos. Si me falta albúmina, me voy a hinchar todo. La deficiencia de proteínas produce acumulación de agua en la cavidad abdominal. Bueno, las globulinas, ¿verdad? Lo mismísimo, las globulinas
dependiendo el origen, ¿verdad? Se llama lactoglobina, ovoglobina, seroglobina, y las globinas de la leche y del huevo. Ojo, ojo, ojo. Las globinas de la leche y del huevo producen alergia. ¿Por qué producen alergia? Porque son antigénicas, igualita que nuestra enfermedad celíaca. La globina de la leche puede activar el sistema inmunológico y se hace alergia a la leche, cosa que la otra vez hicimos la diferencia. La globina del huevo también es antigénica, produce anticuerpos. Los anticuerpos atacan a esta proteína y de paso atacan al cuerpo. Entonces, uno puede tener alergia a la proteína del trigo, alergia a la proteína de la leche y alergia a la proteína del huevo. De las glutaminas ya hablamos, que podemos tener alergia a la proteína del trigo, que en este caso es la gliadina, y podemos hacer la enfermedad celíaca. En los vegetales, por ejemplo, ya vimos esto, la gliadina en el trigo, la ordeína en el centeno, la ceína en el maíz. Las protaminas, ¿verdad? Son proteínas que están asociadas al ADN de los peces. Y las proteínas que están asociadas a nuestro ácido nucleico se llama histona. Ya hablamos de la histona, que el ácido nucleico necesita sí o sí una proteína protectora. ¿Por qué necesita una proteína protectora? Porque si no, las enzimas del núcleo rápidamente le va a degradar. Entonces el ADN se une a la histona, que es básica, por supuesto, si él es superácido, entonces de esa forma se estabiliza. Algunas proteínas estructurales pertenecen al grupo de las escleroproteínas, como el colágeno, la elastina, y son proteínas estructurales por excelencia. Bueno. Las proteínas conjugadas se llaman heteroproteínas. ¿Por qué se llaman heteroproteínas? Porque hay otra cosa junto con ellas, además del ADN. Acá tenemos nucleoproteínas, lipoproteínas, glicoproteínas, cromoproteínas, metaloproteínas y fosfoproteínas. Las glicoproteínas tienen carbohidrato unido a la fracción proteica. Las lipoproteínas tienen lípidos unidos a la fracción proteica. Las cromoproteínas tienen un grupo hemo unido a él. Y ahí todas las proteínas que tienen un grupo hemo de color rojo intenso son la hemoglobina, la mioglobina y los citocromos. Las nucleoproteínas tienen ADN unido a él, histona. La histona es una nucleoproteína. ¿Por qué? Porque está unido a una fracción no proteica. La fracción no proteica es el ácido nucleico. Las metaloproteínas tienen un metal unido a él. Hay algunas enzimas que tienen metales unidos a él, como por ejemplo, ¿verdad? Las proteínas de la cadena transportadora de electrones, los citocromos, tienen hierro o cobre. Hay una enzima que cataliza la transferencia de fósforo y ese tiene, por ejemplo, magnesio unido a él. Y un montón de metaloproteínas que vamos a ir viendo más adelante. La leche tiene fosfoproteína. ¿Ya? Una fosfoproteína es la caseína, que es súper importante como proteína. Ahora se usa muchísimo caseína de leche, el famoso whey protein, ¿verdad? Que no es ni más ni menos que proteína de suero de leche. ¿Verdad? ¿Y qué tenemos en el suero? La caseína. Y es una excelente proteína para aumentar la masa muscular, ¿verdad?
Inclusive se ha encontrado que regula el nivel de azúcar y se está dando whey protein a aquellos pacientes que son diabéticos. O sea, le están encontrando más utilidades al whey protein. Bueno, y miren que todo el mundo, no, la leche es reemplazable, no, la leche no sirve para nada, no, la leche es muy tóxica, no, la leche es mala, no, quiten la leche, no, la leche inflama, no. De ya. Miles de cosas contra la leche, pero sin embargo la leche es uno de los mejores alimentos que tenemos. El problema de la leche es que actualmente se le alimenta a la vaca con alimentos preparados, con pastos transgénicos, ese es el problema. Que además de la leche que es vital, en el interior van otras cosas que son los que son responsables del efecto pernicioso. Si tienen la posibilidad de encontrar leche de granja y de acceder a leche de granja, esa es la leche que no va a tener ningún tipo de sustancias extrañas y que probablemente es la mejor leche que se conoce. Bueno, las lipoproteínas, ¿verdad? Son proteínas transportadoras de lípidos. Las tubulinas también son proteínas conjugadas que están en cilios y flagelos. Las histonas, ya sabemos que están en el ADN de los seres humanos, de los animales superiores, y las protaminas en el ADN de los peces. Bueno, muy bien. Hablando de leche, que es la whey protein, también se utiliza el suero de leche, también se utiliza para la alimentación saludable. Actualmente se usa muchísimo también en la keto, ¿verdad? Que se usa leche en polvo para hacer panes. Si panes que no tengan harina, se usa leche en polvo, salen riquísimos los panes. Busquen pan sin harina, se hacen en 4 minutos. ¿Saben lo que es? Un pan en 4 minutos, se usa huevo, se usa aceite de oliva, en 4 minutos ya tenés un pan sin harina, ¿verdad? ¿Y quién es el responsable de elevar el peso corporal? Es el carbohidrato que se encuentra en la harina, en el arroz y en el almidón. Y a partir de esto, que está enriquecida en caseína, que es una fosfoproteína, y en otras proteínas, entonces la leche es uno de las mejores fuentes proteicas existentes actualmente. Nosotros dijimos que los aminoácidos se unen por enlace peptídico. ¿En qué consiste el enlace peptídico? En la reacción del hidroxilo del primer aminoácido con el hidrógeno del amino del segundo aminoácido. El OH reacciona con el hidrógeno para formar agua y el nitrógeno, como se quedó solterito, el carbono también se quedó solterito, entonces el carbono se une al nitrógeno y forman una nueva pareja. Y esta pareja se llama enlace peptídico. La formación de péptidos dentro del cuerpo son muy importantes porque cumplen un montón de funciones que vamos a ver a continuación. Un péptido formado por 2 aminoácidos, la carnosina, regula el pH del músculo. El glutatión, que tiene 3 aminoácidos, es un excelente antioxidante. En el cerebro se producen unas endorfinas, que son los que regulan el dolor. La angiotensina 2 se fabrica en la sangre a partir de la angiotensina 1 y esta angiotensina 2 regula la presión arterial. Al igual que la bradiquidina, que se diferencia solamente en un aminoácido, y esta lo que hace es aumentar la presión arterial cuando esta está baja, igual que la angiotensina 2. La oxitocina también tiene 9 aminoácidos y contrae el útero en el momento del parto. La hormona antidiurética, vasopresina, ADH, es fabricada por la hipófisis posterior
y regula la cantidad de aquaporina, que son unas proteínas que transportan agua en el riñón. Entonces, evita la pérdida excesiva de agua por el riñón, por eso se llama hormona antidiurética. La gastrina estimula la secreción del ácido clorhídrico, la secretina, la colecistocinina, el enteroglucagón, son todas hormonas que regulan la síntesis de las enzimas intestinales. La insulina, que tiene 51 aminoácidos, es una hormona tal vez la más importante como regulador del metabolismo, ya que si por ahí falta, hay un bollo terrible y se generan un montón de patologías como consecuencia. Tiene 51 aminoácidos, chiquititos, y sin embargo su función es importantísimo dentro del cuerpo. Las proteínas se organizan en 4 estructuras. Esta estructura se llama estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria y estructura cuaternaria. La estructura que adopta una proteína determina su función. Ojo con esta frase. La estructura que adopta una proteína determina su función. Las proteínas fibrosas solamente adoptan hasta estructuras secundarias. Son insolubles en agua y son proteínas de soporte. Las que adoptan estructura terciaria y cuaternaria ya cambió su forma, ahora ya es ovoide, es soluble en agua y todas las proteínas solubles en agua cumplen el resto de las funciones: transporte, catálisis, defensa, etc. Entonces, la estructura que adopta una proteína determina su función. ¿A qué llamamos estructura primaria? A la secuencia de aminoácidos que forma una proteína. Cuando la estructura primaria se pliega por primera vez, o sea, empieza a doblarse una encima de la otra, forma la estructura secundaria. La estructura secundaria se pliega otra vez sobre sí misma, y eso es lo que se conoce como estructura terciaria. Cuando varias cadenas que tienen estructura terciaria se unen entre sí, forman la estructura cuaternaria. La secuencia lineal de aminoácidos se llama estructura primaria. Cuando la estructura primaria se pliega sobre sí, estructura secundaria. Cuando la estructura secundaria empieza a plegarse en el espacio, estructura terciaria. Cuando varias estructuras terciarias se unen entre sí, estructura cuaternaria. ¿A qué llamamos estructura primaria? A la secuencia lineal de aminoácidos. Aminoácido número 1, glicina. Aminoácido número 2, isoleucina. Aminoácido número 3, valina. Secuencia lineal de los aminoácidos. ¿Dónde está? ¿Cómo la proteína sabe que está formada por amarillo, rojo, azul, amarillo, rojo, azul? Ojo, atiendan esto. La estructura primaria de una proteína está codificada en nuestro material genético. Hay una región del ADN que trae esa información y esa región se llama gen. El gen para la hemoglobina, el gen para la albúmina, el gen para la inmunoglobulina, el gen para la lactato deshidrogenasa, el gen para la exoquinasa.
en nuestro ADN está la información de qué forma y qué función y qué aminoácido forman esa proteína. Si por X motivo hay una mutación en el ADN y en lugar de meter en el aminoácido en la posición número 2 isoleucina, mete otro aminoácido, esta proteína ya no va a tener la misma forma, por lo tanto ya no va a tener la función. La estructura primaria determina la forma y la función. Por lo tanto, si hay una mutación en el ADN, vamos a tener una proteína anómala y esa proteína anómala ya no va a servir. Ejemplo, hay una anemia que se llama anemia falciforme. No sé si alguna vez escucharon, pero si no, mucho gusto, profesor. Bueno, muy bien. ¿Qué pasa en la anemia falciforme? Un aminoácido, solamente uno fue cambiado, glutamato, fue reemplazado por valina. En lugar de valina entró glutamato. Entonces, ¿qué pasó? La hemoglobina ya no tuvo la misma forma. Y al no tener la misma forma, ya no tiene la misma función. ¿Para qué sirve la hemoglobina? Para captar oxígeno, para transportar oxígeno. Entonces, la hemoglobina está íntegra aparentemente, pero justito esta región donde hay el reemplazo de aminoácidos servía para llevar el oxígeno y ahora la hemoglobina no puede llevar oxígeno y el paciente no puede sufrir, no puede subir la escalera, no puede caminar, tiene dificultad respiratoria, tiene taquicardia, tiene todos los síntomas de una anemia. ¿Cuál fue el error? Hubo un error en el ADN y cuando se cargaron los aminoácidos se cargó mal y la consecuencia de eso es que el paciente tiene lo que se llama anemia falciforme. La estructura secundaria es cómo la estructura primaria se pliega en el espacio. Hay tres formas características que puede hacer la estructura primaria. Uno es hacer un giro pensando que acá hay un eje imaginario y girar alrededor de él. Esa estructura en donde la cadena gira alrededor de un eje imaginario se llama alfa hélice. La otra es que la cadena se pliegue en forma de zigzag y eso se llama conformación beta o lámina beta. Hay un tercer tipo, tres tipos de estructuras secundarias hay. Alfa hélice, lámina beta o triple hélice de colágeno. ¿Vieron que acá hay tres hebras? Cada hebra se pliega sobre la otra y esta conformación solo se da en el colágeno. Entonces, el colágeno llega solamente hasta la estructura secundaria, por lo tanto es insoluble en agua. Profe, Sí, ¿puedes volver a repetir lo de alfa y beta? alfa hélice. Bueno, ¿cómo es? Sí, Imagínense que tienen un palito, ¿verdad? Y tienen hilo. Y el hilo quieren liarlo alrededor del palito para que no se enrolle todo. Entonces, ese palito es como si fuera un eje imaginario. Entonces, ¿qué vos haces con el hilo? Empezás a arrollar encima del palito. Y esa estructura característica en donde la cadena de aminoácidos se enrolla como si fuera que hay un palito imaginario. Un palito imaginario. Un segundito, voy a retroceder ahí. Un palito. Ah, la China se está yendo el chat.
Sí. Vuelve de vuelta. 1, 2. Acá. Fíjate, acá está nuestro palito imaginario justito en el medio. Entonces, ¿qué hace? Mira cómo se enrolló encima de él. Se fue enrollando y eso es lo que se conoce como alfa hélice. La cadena se enrolla sobre un palito imaginario y adopta esta forma característica. Cuando se pliega en zigzag, adopta la forma lámina beta. Y cuando 3 hebras se enrollan sobre sí para mejorar la resistencia, es un hilo de ferretería, de 3 hilitos. 3 hilitos se enrollan sobre una sobre la otra y eso es lo que se conoce como hélice de colágeno. Entonces, solamente hay 3 tipos de estructuras secundarias. Alfa hélice, lámina beta y hélice de colágeno que solo está en el colágeno. Lo que nos quedan 2 nomás ya. Alfa hélice y lámina beta. Bueno, en la estructura terciaria, miren acá, la estructura terciaria, ¿verdad? La alfa hélice, esta es una alfa hélice, miren acá hay una alfa hélice, ¿verdad? Acá hay una alfa hélice perfecta, se enrolla sobre un palito imaginario. Entonces, una cadena hace diferentes estructuras. Miren acá hay una lámina beta, acá está en zigzag. ¿Se dan cuenta? Acá está tipo en zigzag y sin embargo, acá no, acá hay un enrollamiento. Esta burbuja que se ve acá significa que hubo un enrollamiento. Entonces acá hay una una lámina beta, acá hay una alfa hélice y acá en esta zona fue al azar. Entonces, a esto le llamamos estructura terciaria. Cuando la estructura secundaria se pliega en el espacio, forma lo que se llama la estructura terciaria. Si una proteína está formado por varias cadenas, cada cadena se llama protómero. Si está formado por 2 cadenas, dímero. Si está formado por 3 cadenas, trímero. Si está formado por 4 cadenas, tetrámero. Si está formado por 5 cadenas, pentámero. Entonces, una cadena va a asociarse a la otra cadena. Y cada cadena va a tener su forma característica. Entonces, la asociación de varias cadenas para formar una proteína de mayor tamaño es lo que se conoce como estructura cuaternaria. Les doy un ejemplo. La mioglobina es la proteína que almacena oxígeno. La mioglobina tiene una sola cadena. ¿Va a ser estructura terciaria o cuaternaria? ¿Vale? ¿Qué tipo de estructura va a ser? ¿Terciaria o cuaternaria? Anímense. Dale, estoy esperando. ¿Puede repetir, profe? La mioglobina es la proteína que almacena oxígeno y tiene una sola cadena. ¿Qué va a ser? ¿Estructura terciaria o estructura cuaternaria? Terciaria. Muy bien, terciaria, porque la estructura cuaternaria solo hacen aquellas proteínas que tienen más de una cadena. Porque, ¿qué es la estructura cuaternaria? Es la asociación de las cadenas. Ahora va el otro ejemplo. La hemoglobina
Es tetramérica. ¿Qué significa que sea tetramérica? ¿Qué significa que sea tetramérica? Que tiene 4 protómeros. 4 cadenas. Cada protómero es una cadena. Si tiene 4 cadenas, ¿qué hace? ¿Estructura terciaria o cuaternaria? Cuaternaria. Muy bien, excelente. Hace estructura cuaternaria. La mioglobina nunca va a ser estructura cuaternaria. Sin embargo, la hemoglobina sí. ¿Por qué? Porque tiene 4 cadenas. Entonces, solamente las proteínas que tienen más de una cadena pueden hacer la estructura cuaternaria. Esta es, miren, la estructura de la hemoglobina. Tiene 4 cadenas, por eso se le dan 2 colorcitos diferentes. Acá hay 1, acá hay 2, acá hay 3 y acá hay 4. Este que está aquí es el hemo. Y el hemo es un grupo, un anillo, que es el que fija el oxígeno. Entonces, esto es para demostrar que la hemoglobina adopta la estructura cuaternaria. Repasando, estructura primaria, secuencia lineal de aminoácidos. Estructura secundaria, ¿cómo se pliega la cadena? Si se enrolla alrededor de un palito, no importa que digamos palito, la idea es entender, alrededor de un palito se llama alfa hélice. Si hace plegamiento en zigzag, se llama hoja plegada beta. Cuando la estructura secundaria se pliega en el espacio, se llama estructura terciaria. Si varias cadenas se pliegan en el espacio entre sí, forman lo que llamamos estructura cuaternaria. ¿Se entendió? Sí, profe. Muy bien, excelente. Muy bien. Sí, ojo, acá nomás ya voy a decir lo que es la vamos a irnos de vuelta a esta imagen para que entiendan lo que es la desnaturalización. Bueno, la proteína, supongamos que esta sea la proteína del huevo, ¿sí? Bueno, esta sea la proteína del huevo, supongamos que sea más compleja. La cadena A está unida a la cadena B por puentes de hidrógeno, por interacciones iónicas. Normalmente es por puentes de hidrógeno nomás. Muy bien, piensen en lo siguiente. ¿Qué hago? Yo empiezo a calentar el huevo. Empiezo a calentar. Voy a hacer huevo duro. Al calentar el huevo, se va a perder el puente de hidrógeno. Me voy a ir hacia arriba. Cuando yo empiezo a calentar, se rompieron los puentes de hidrógeno. ¿Y qué le pasó a mi proteína? Se separó esta cadena de esta. Seguí calentando un poquito más, porque dicen calentar 4 minutos. A los 2 minutos ya se perdió la primera cadena. Y pasando los 2 minutos, toda mi estructura secundaria se separó en alfa hélice y láminas beta. Esta estructura tenía que tener mi proteína para cumplir su función. Cuando la proteína pierde su forma, pierde su función, ¿cuál era la función de la proteína del huevo? Hacer pollito. O sea, al perder la forma, la proteína del huevo jamás será pollito. O sea, nunca más va a cumplir con la función a la que era destinada. El calentamiento produce lo que se llama desnaturalización. Entonces, ¿qué es la desnaturalización? Es la pérdida de la estructura cuaternaria. Es la pérdida de la estructura terciaria. Es la pérdida de la estructura secundaria. Entonces, ¿con qué se queda en una desnaturalización la proteína? Solamente con su estructura primaria. Y al perder la estructura final,
pierde su forma y al perder su forma, pierde su función. Entonces, la desnaturalización es la pérdida de la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria y por lo tanto es la pérdida de la función. Otra fuente de proteína que es el bacalao, ¿no? Los pescados son riquísimos en proteínas de alto valor biológico. Esta es la desnaturalización, que es la pérdida de la estructura terciaria, secundaria, cuaternaria si tiene más de una cadena y por lo tanto ya nunca más va a volver a recuperar su función. Bueno, ¿cuál es la proteína más importante que tenemos dentro de nuestro cuerpo? La hemoglobina. ¿Por qué la hemoglobina es la proteína más importante? Porque transporta oxígeno y dióxido de carbono. La deficiencia de esta proteína, tengo 30 segundos y me gusta 2 diapositivas, nomás ya tengo, produce una patología que se llama anemia. Bueno, voy a dejar la anemia para la próxima clase, que solamente necesito 2 minutos. Entonces, bueno, llegamos hasta hemoglobina y hasta aquí va a ir nuestra clase porque me faltan 3